Así que antes de empezar y extender los saludos respectivos, los niños de 3 a 8 años pueden salir porque también tienen su espacio y su tiempo. Así que antes que se olvide eso, pueden salir todos los niños, ¿no? ¿Cómo vamos, hermanos? Sentimos un poco de frío en la mañana, ¿no? Estaba nublado, pero empezó a salir el sol, así que un poquito de calor empezó a hacer. Ok. Un saludo cordial a todos aquellos amigos, hermanos que están también sintonizados a través de Cadena de Amor, tal vez desde sus hogares o ya sea de algún lugar, pues ahí en su trabajo, oficina, a lo mejor acompañados con un tecito caliente, pero son bienvenidos. Que Dios les bendiga y saber que somos bendecidos por su buena palabra. Vamos a dar gracias, a orar, pidiendo que el Señor nos hable, como suele hacer, directamente a nuestro corazón y nos vuelva no solo sensibles, sino que un pueblo más y más como Él, a su imagen. Amado Padre, te damos gracias por en este nuevo día lleno de tu misericordia que renueva todas las cosas. Nos permite, Señor, al menos por ahora, estar acá reunidos como iglesia, como pueblo tuyo. Lo hacemos en tu nombre, festejando, Señor, tu grandeza. Recordamos que tú nos amas profundamente, pero sobre todo venimos con oídos atentos y un corazón deseoso de escuchar tu palabra. Sabemos que tú nos hablas, Señor, mas ahora que podamos entonces vivir lo que tú desafías para nuestras vidas. Te agradecemos por todos los hermanos, tantos los que están conectados como los que están presentes, que tú bendigas sus vidas y sigas usándoles como tus instrumentos. En Cristo Jesús honramos tu gran nombre. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Ok. Generalmente mucho de lo que comparto acá es buena parte por experiencias vividas, por conversaciones con personas, meditando en lo que vivimos actualmente, en fin. Entonces, en esas conversaciones que uno suele tener cotidianamente, que sin esperar pues se presentan. Así que en días pasados, y relacionando con lo que está de moda, eso de ser influencer. Sí, me explico lo que estoy. Sí, no dice, esto es el boom de ahora. Influencer en muchas áreas. Así que un señor me decía, oiga, yo no soy bueno para esas cosas, dice. Yo no quiero tener seguidores ni nada, dice. Oiga, pero curiosamente, dice, el mayor de los influencers no es una persona. Es un virus, dice, ese corona. Yo digo el COVID-19, ese mismo me dice. Tiene qué poder de influencia. ¿Y cómo así? ¿No ve cómo ha hecho tener miedo a toditos? ¿Cómo ha alcanzado a todas las personas? Nunca, dice, imaginamos que alguna vez se presentaría un caso como este que afectaría a todos los seres humanos. Es decir, que tenga un alcance global. Bueno, escuchando y meditando en esto que uno conversa y que es real y que está de moda eso de ser influencer, pensaba, cierto, me decía a sí mismo, la Biblia también habla de eso. ¿Quiere saber usted que puede ser un gran influencer? Pero lo aseguro que no es que va a tener miles de seguidores, pero habrá alguien que sí diga, eso es bueno y agradable, me impacta, me encanta. ¿Y quiere saber de qué asunto global también habla la Biblia? Pues no es lo que usted está pensando ahora, el fin del mundo y la venida de Cristo. Eso lo sabemos, eso viene porque viene. Así que acompáñeme al libro, a una de las cartas pastorales del apóstol Pablo, que contiene enseñanzas de inmenso valor
para la iglesia local y sobre todo con un enfoque global. ¿Quieres saber qué clase de enfoque global y qué tipo de influencer debemos ser? Pues vamos a leer primera a Timoteo capítulo 2 del 1 al 7. Qué linda que es la palabra. No solo porque, no es un asunto de qué curiosa que es la palabra, significativamente es grande. Así que leamos el capítulo 2 de primera a Timoteo del 1 al 7 y veamos de qué perspectiva global nos puede enseñar la escritura o recalcar, y que a la vez qué tipo de influencer podemos ser. Muy bien, estamos listos. Así dice la palabra del Señor. Vamos a leer con cuidado. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual, dice, se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahí tenemos estos 7 versículos. Pero estos 7 versículos que acabamos de leer en este capítulo 2 de esta carta pastoral del apóstol Pablo, tiene algo curioso. Si nos dimos cuenta, esto que es llamativo, 4 veces hay una repetición sobre una frase importante. Esa es la expresión en la que quiero que todos prestemos atención. ¿Cuál es? Todos los hombres. ¿Qué es lo que Pablo dice? Que oremos por todos los hombres. ¿Qué más es lo que dice? Que Dios quiere la salvación de todos los hombres. ¿Cuánto más? Porque hay uno que vino a morir por todos los hombres, Jesucristo hombre. Y al final dice que Él es predicador a todos los hombres, es decir, a los gentiles. En otra versión, todos los hombres equivale y es lo mismo que todos los seres humanos. Entonces, pensemos y meditemos en la primera. ¿Cuál es la perspectiva global y el tipo de influencer que debe ser la iglesia? Bueno, en primer lugar, dice Pablo, primeramente, las oraciones de la iglesia deben ocuparse de todas las personas. Debe ocuparse la iglesia en oración por todas las personas sin acepción alguna. Por los ricos, los pobres, los feos, los guapos, si usted quiere así. Por aquellos que se creen buenos, pero por los malos. Por aquellos que usted piensa que es un hombre malo, una persona mala. Por todos los hombres, sean ancianos, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, por todos aquellos, por todos los hombres. Fíjese que esta es la perspectiva global. Ahora, ¿cómo inicia Pablo? Pablo usa esta frase y dice, exhorto ante todo. ¿Y con qué tema? Con la oración hacia todas las personas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Recalca así de esta manera la gran importancia, la gran prioridad que la oración tiene que darse para con el pueblo de Dios. ¿Cuál es el enfoque? Todas las personas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo también quiero ser realista y me uno a este criterio, que es triste, preocupante ver cómo la oración ha perdido su lugar en la iglesia. Ver cómo la oración ha perdido su lugar en la familia. Ver cómo la oración ha perdido su lugar en la vida del creyente. Ver cómo la oración ha perdido su lugar en el pueblo santo de Dios. Si alguno dice, le cuento algo, se anuncia un banquete, decía un pastor,
Le aseguro que vendrá gente de cualquier lugar, de toda parte. Pero si anunciara una reunión de oración, tengo suerte que los sugieres asistan. Puede ser hasta que nos cause broma, pero esa es la realidad. Decía otro pastor, un comentarista: los domingos donde la iglesia más se reúne, y conforme la gran asistencia que tenga, yo me doy cuenta la fama que tiene esa iglesia. Puede ser. Pero siguiendo esa idea, asimismo dice: cuando veo la asistencia por causa de los estudios bíblicos, yo me doy cuenta cuán famoso es el pastor. Pero si hablamos del tema de la oración y se invita o hay un día para orar como pueblo, me daré cuenta de la fama que tiene Jesús. Y eso nos hace pensar la importancia entonces y por la que Pablo empieza con el tema de la oración. Dice: exhorto, demando, les llamo la atención, sobre todo, dice, a que se hagan rogativas. Ahora, Pablo no solo usa un sustantivo para referirse a la oración o al tema de orar. Él dice acciones de gracias, peticiones, rogativas por todas las personas. Ya vamos a ver lo que sigue. Y pensando en nosotros como iglesia, ¿qué lugar en su vida, en su familia, aquí como iglesia local, tiene de importancia el tema de orar? No es porque no sabemos lo que significa orar, no es porque no entendemos lo que es orar, sino está diciendo dónde se encuentra, qué lugar tiene y qué profundidad la oración en la vida del pueblo. Y Pablo comienza a decir: bueno, quiero que oren por todos los hombres, por todos, sí, por todos, por todos, por todos. Y eso es demandante. ¿Quiere decir que voy a orar por nombre y apellido por cada persona que existe en el mundo? Posiblemente no. Pero nos desafía a ser exclusivistas. Miren cómo dentro de nuestra cultura y en cualquier lugar del mundo, siempre nuestro enfoque es el medio, los más cercanos, el medio, o sea, lo mediático, los que están, los que más conozco. Y no rompo las fronteras. Tengo una visión muy corta de la vida y de las cosas. Y Pablo dice: la iglesia debe tener una perspectiva global. Y mucho más con el tema de la oración. Ahora, fíjese lo que dice. Y bueno, Pablo continúa y dice, sobre todo dice, por todos los hombres, y es un poquito específico, dice, por los reyes. Bueno, no vivimos en época de reyes, pero pongamos así, por los presidentes, por los reyes. ¿Y por quiénes más? Por todos los que están en liderazgo, en autoridad, por todos los que están en eminencia. Y luego da dos razones por las que debemos orar de esta manera: por todos los hombres. Ahora, para el tiempo en que escribe Pablo, ¿quién estaba de rey? Nerón. Y vivir en aquella época con semejante rey, yo no quería estar ahí. Usted lee un poco de historia o ha escuchado, nadie quiso vivir esa época. Pero esté en desacuerdo o no con nuestras autoridades que tengamos, que están para dirigir nuestro país, la comunidad, asuntos en todo índole, dice, no importa los desacuerdos. Pablo no está pensando si es de su agrado o no. Él dice que hagamos oraciones por ellos, por los reyes, por nuestro prefecto, alcalde, gobernador, concejales, ministros, sobre todo el de salud, que está enfrentando una gran presión, por la organización local que tenemos y nacional, el COE, que están encargados de todo esto, de velar por la salud o hacer algo para que el impacto no sea grande, por los médicos, tantos los que están atendiendo a los pacientes como los que están en el campo de la investigación de la ciencia, por todos esos líderes. ¿Cuál es la razón? Dice Pablo. En primer lugar es que ellos, es decir, todos estos que están en eminencia, que son gobernantes, que están en autoridad, son responsables de preservar la paz. Es decir, si usted ora por ellos, aunque no le agrade, y es nuestro deber,
el provecho es para nosotros, es para usted, es para la iglesia y todo el resto de la comunidad en que vivimos. Sí, ¿qué provecho? Pablo dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bien, piensen esto. ¿Acaso eso no es lo que más queremos en el lugar en que vivimos? ¿No es lo que más queremos como patriotas en beneficio de toda esta nación? Vivir momentos así, que tengamos esto de quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿No le gustaría un mundo así? Pablo dice, es posible. ¿Crees que la oración puede hacer eso? Ahora, vamos a ser más realistas todavía. ¿Cuáles son los caminos que han tomado los seres humanos a fin de alcanzar esto de vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? Revolución, violencia, huelga, lo que sea. No ha funcionado esos caminos. Y es vergonzosa que la iglesia caiga en eso. Tan preocupado por defender, hermanos, posturas, ideologías, qué sé yo. Y lo que más acarrea, Pablo dice, de seguro son disputas, iras y contiendas. No me invento. ¿Por qué? Porque Pablo, que ya está hablando de la oración y nos desafía a que oremos por todos los hombres y que la iglesia profundice y eso sea su prioridad, y en eso, esa es su vocación, dice, también me preocupo el carácter que debe tener la oración. En otras palabras, ¿cuál es la oración apropiada? ¿Qué característica adecuada debe tener la oración en el pueblo de Dios? La oración en la familia, la oración en su vida como creyente. ¿Sabe cuál? Versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, por todas las personas, obviamente. Y luego dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Y por qué Pablo habla de este gran llamado y vocación de la iglesia a orar? Pero tiene que enfatizar que no sea con ira y ni contienda. Es más, habla también en todo lugar. Para la iglesia de aquel tiempo hacía mucho énfasis de que en cierto lugar, en cierta ocasión, es adecuado. Pablo dice, yo sé que no tienen ningún problema con el tema de orar. El problema es que son estrechos de vista. Está tan localizado para ustedes y no tienen una visión global. Yo quiero que oren por todos los hombres. El segundo lugar es que el tipo de oración que ustedes manejan no es lo adecuado. ¿Cuál es el carácter de la oración en la que Dios iba a responder? Es la que rompe esos esquemas tan humanos, que acá es mejor orar, que allí, que aquello. Pablo dice, no, en todo lugar. Y eso equivale también en cualquier momento. Siempre es oportuno. Tal vez no tengamos lío con eso. Yo oro en todo lugar, en cualquier lugar. Si manejo, si camino, hasta si me beso con mi esposa, conversando con mi hijo, charlando con hermanos, saludando. Así debe ser la vida. No digo que lo hago bien, pero quiero ser eso. Pero Pablo dice, levantando manos sin ira ni contienda. Ahora, ellos levantaban manos, esa era la ocasión. Ellos sí oraban y levantaban las manos. Y Pablo dice, pero el problema es que están manchadas, porque sus relaciones están llenas de ira, enojo y contienda. Ahora, ¿qué pasaba ahí? Ahora, une esto con orar por los reyes, orar por todos los que están en inminencia. Aquí está el cristiano. Yo estoy a favor de tal. Yo me apego más a este candidato. A mí me gusta más esta ideología. La tuya no es tan mejor como la mía. Y cuando ese es nuestro enfoque y nuestra visión, ¿qué crea? Envidias, dice Pablo, disputas, dice Pablo, no me invento, pleitos, malas sospechas, envidias, hasta blasfemias. Versículo 3 y 4 del capítulo 1 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso,
cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había falsos o maestros que de la iglesia estaban enseñando algo contrario a lo que la Biblia enseña. ¿Y en qué se enfocaban? Mire, versículo 4 dice: ni prestes atención a esas enseñanzas de ellos, que tiene que ver con las fábulas y genealogías interminables. ¿Y qué más dice? Que acarrean disputas. Sería glorioso que los hermanos no caigan en esto y más bien se junten a orar por aquellos. Ahora, pensemos en esta realidad también. En el COVID, ¿cuántas posturas usted escucha a diario? ¿Cuántos criterios tenemos que difieren entre nosotros mismos, entre la iglesia? Algunos dicen, algunos pastores no son prudentes, y tienen razón. Otros dicen que no debe hacerse las cosas así. Las autoridades también no se ponen del todo de acuerdo porque es muy difícil. Y ustedes escuchan un sinnúmero de propuestas, un sinnúmero de advertencias, un sinnúmero de posturas, un sinnúmero que usted no sabe ya, bueno, frente a ello, qué disponer. Pero cuando nos enfocamos en ellas y pretendemos argumentar y discutir y dar la razón, caemos en lo que a Pablo le preocupa: disputas, contiendas, se dañan nuestras relaciones. ¿Y qué pasa? Queremos orar a un Dios santo con ira y como dice él, con contiendas. ¿Cómo afectan nuestras relaciones? Y Pablo está preocupado porque esta realidad del pasado es la misma de hoy. Y Pablo dice, por eso es tan importante la oración. Eso nos hace ver el estado espiritual y a quién servimos. Y cuando Pablo dice que se hagan rogativas, él habla de lo apremiante que es nuestra necesidad. Y esa necesidad apremiante es la que nos debe llevar a unirnos con todos los hermanos, con todos los que temen al Señor, a orar por todos. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Esa es la forma más certera y segura de que usted empiece a ver en la sociedad que vive piedad y honestidad. ¿Qué es lo que creemos que realmente puede traer piedad y honestidad en nuestros tiempos, en nuestro sistema político, en nuestra sociedad, en todos los desafíos que tenemos? ¿Qué es? Pablo dice, no hay otro más importante y mejor que la oración. Por eso dice, exhorto ante todo. Aprendamos y despertamos como iglesia a ver la oración. Y yo no estoy hablando, mi querido hermano, no estoy hablando de una utopía, porque parece ser así. No estoy hablando de ser también idealista. Sueña el hermano. Pablo dice esto aquí. Si uno ora independientemente, pero se une la iglesia por los reyes, por los que están en inminencia, por todas esas autoridades dentro del campo de salud que estamos viviendo ahora y por todo lo demás, él, ¿qué es lo que nos dice en su santa palabra? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo quiero eso, usted quiere eso, todos queremos. Pablo dice, hay un camino más seguro que se toma, es la oración. ¿Qué puede hacer la oración? ¿Acaso no piensa que la oración puede tocar el corazón de las autoridades? Ya que si ellos están velando y son responsables de proveer, o son responsables en este caso, de preservar la paz, pues oremos, porque el provecho es para nosotros. Y al orar, Dios se mueve, Dios responde. Dios puede a estas autoridades llevarles a la cruz y experimentar la salvación, porque a continuación, en segundo lugar, dice Pablo, ¿qué dice? Él quiere que todos los hombres sean salvos.
¿No nos gustaría tener autoridades salvas, autoridades que conozcan a Jesús, que vengan al conocimiento de la verdad? Pensemos entonces, en segundo lugar, el anhelo de Dios concierne a todas las personas. Pablo continúa y dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dijo Jesús conforme a la verdad? Él dijo dos cosas muy importantes. En primer lugar dijo: la verdad os hará libres. En segundo lugar dijo: la verdad, que es la palabra de Dios, os santificará. Y es la verdad de Dios que nos santifica. ¿Qué es lo que ayuda en nuestra sociedad a poder vivir con lo que más deseamos ahora mismo, quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad? ¿Acaso no es la verdad de Dios? ¿No es esa verdad que llega al corazón, que santifica a la persona, que cambia nuestra realidad, que nos hace nuevos? ¿Y cómo empezamos? Con la oración, con súplicas, con ruegos, con peticiones, con acción de gracias. Gracias, Señor, porque responderás. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso. Harás lo que tienes que hacer. Tú puedes hacer lo que jamás podríamos nosotros. Él quiere que todos sean salvos. Así que la razón por la que la iglesia debe o le debe importar todas las personas es porque Dios se interesa profundamente en ellas. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? La oración revela que el corazón del pueblo está unido al corazón de Dios. Él quiere que todos sean salvos. Y la oración es la que más es la expresión de que estamos unidos a ese corazón de Dios. Así que también moveremos cielo y tierra para que conozcan la verdad, porque Dios dice: quiero que sobre todas las cosas ellos vengan al conocimiento de la verdad, no al conocimiento de ideologías, la verdad de las verdades, la verdad absoluta. La verdad que sí nos ayuda a vivir en un mundo difícil, pero con la posibilidad que en nuestro lugar, en nuestra localidad, por causa de esta verdad, de esta oración, sin mancha ni contienda, podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cómo soñamos con un Ecuador honesto? ¿Cómo soñamos con un Ecuador menos corrupto? ¿Cómo soñamos en nuestra localidad con las autoridades que sean piadosas, temerosas? No deje de orar, dice Pablo, esto es lo más importante, hágalo siempre por todas las personas, por todos. Usted escucha a diario a las personas que tienen dificultades, tal vez no le conoce, pero eche oración por él. Ahí mismo nos encuentra, porque el cielo se abre y Dios tiene un poder increíble para hacer lo que nos parece imposible, pero que puede ser tan visible donde vivimos. Entonces, continuando con esto, dice Pablo: más aún, la universalidad de la oferta del evangelio que tiene la escritura descansa en la realidad de que hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios, Él quiere que todos sean salvos y hay un solo Dios, no hay otro. ¿Se trata de ser absolutista? No, sino que señala la base de la misión de la iglesia, que es monoteísta. No hay otro Dios como el nuestro. No hay otro Dios que tenga tanto interés en las personas. No hay nadie incomparable como Él. No hay nadie comparable como Él es. Pablo continúa y dice, en tercer lugar, la muerte de Cristo atañe a todas las personas. No solo oramos por todas las personas, no solo porque hay un solo Dios y que quiere que todos sean salvos, sino porque Cristo murió por todas las personas. Porque a más de que hay un solo Dios, Pablo dice, hay un solo mediador entre ese Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y luego añade, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Qué hermoso. Y no hay nadie como Jesucristo. Qué gran mediador, sin igual. Porque me pregunto, ¿quién de los cielos vino a la tierra? No hay nadie, es únicamente Jesús. Y tomó la humanidad, siendo Dios se hizo hombre. Esa es la encarnación. Y no hay nadie que haya hecho eso, que venga de los cielos a este mundo de los pecadores. Y no hay nadie que tomó una muerte expiatoria como Cristo. Nadie fue a morir por pecadores, solamente Cristo. Y al tercer día no hay nadie que haya resucitado para traernos esperanza de vida eterna, solamente Jesucristo. ¿Y quién ascendió a los cielos? Solamente Jesucristo. ¿Y quién volverá? Solamente Jesucristo. Así que, mis queridos amigos, si la Biblia dice hay un solo mediador, no busque otros, no existe, no pase tiempo. No hay nadie como Jesús. Pablo mismo dice, ¿quién murió por los pecadores? Cristo. ¿Quién resucitó por los pecadores? Cristo. ¿Y quién traerá juicio? El mismo que resucitó y murió por nosotros, Jesucristo. Y vendrá por segunda vez, Jesucristo. Incomparable. Y lo que nos está diciendo Pablo con Jesucristo, que murió por nosotros, el único mediador, él está diciendo, es el suficiente para el pecado del hombre, para el pecado del mundo. Jesús es suficiente para el pecado del hombre. No hay más que se pueda hacer, no hay más que podamos añadir. Pero también Jesucristo, además de ser suficiente, es eficiente para todo aquel que cree. Solo para el que cree, Jesús es eficiente, en otras palabras, su salvación. Y nos ha venido a rescatar para perdonarnos. Ahora, piensen esto. Con la realidad que vivimos del coronavirus. Gracias a Dios, pues ahora están las vacunas en camino, así se dice. Pero frente a esa amenaza mortal, a esa amenaza de virus, el hombre buscó maneras de enfrentarlo. ¿Y cuál es? ¿Cuál fue la primera y sigue siendo? La distancia social, las mascarillas, el alcohol o desinfectante, el jabón y mucho más. Pero finalmente el hombre dijo, no, queremos algo más que eso, las vacunas, pensando de alguna manera hacerle inmune al virus. Pues bien, vinieron las vacunas. Pero como las vacunas están dentro de un mundo caído, hemos visto problemas. Las vacunas son casi exclusivistas. Cuando es manejada por los hombres, parece ser que para ciertos sectores ha estado la vacuna. No estoy criticando, solo estoy describiendo la realidad. Pero ahora piense un ratito con Jesucristo. Jesús es para todos los infectados del pecado. Y no hay mayor amenaza y más virus mortal que el pecado del hombre. Y si tememos a un virus llamado coronavirus, y que se ha buscado la forma de resistirlo, y a través de estas vacunas, fíjese la realidad que es solamente limitado, es solamente por ahora para ciertas personas. Pero Jesús, para el más poderoso mal del hombre, que es el pecado, es para todos sin reservas. Qué hermoso. Viva este evangelio, disfrútelo. Ahora, pensemos en lo siguiente. La vacuna te salva de una muerte física. Posiblemente, así se piensa. Pero Jesús te salva de una muerte eterna. Jesús te salva de una muerte eterna y nadie más lo va a hacer. La vacuna tal vez dice, provee una seguridad temporal. Sí. Las personas que se han vacunado tienen un respiro y dice, y le viene cierta seguridad, pero es temporal, porque nadie sabe lo que pasa mañana. Por eso es que dicen que de aquí
tenemos que seguirán vacunándose las personas cada 2 años. Pero Jesús te provee una seguridad para toda la vida. Dicen que la vacuna refuerza tu sistema inmunológico. Puede ser que sí, pero Jesús te protege de las acechanzas del diablo y del poder del pecado que sí daña todo, que destruye hogares, rompe matrimonios. Y usted enfocado en algo que es una realidad global, pero hay otra más importante. Por eso Dios dice: únanse a mí. Y la forma de unirse y de sentir mi latido por todas las personas es cuando ustedes están comprometidos con la oración sobre todas las cosas. Lo primero que hacen es inclinar rodillas, es doblarlas con súplicas. Si quieren paz donde viven, la oración, porque tiene que ver con Dios, un encuentro con Él. Señala el compañerismo, señala la confianza que tenemos para hacer una petición. ¿Y qué tipo de peticiones? De índole milagrosos, de índole morales, de índole de cambia vidas, transforma vidas. La oración. Solo Jesús te da perdón de pecados, te provee una seguridad para toda la vida. Él te salva de la muerte eterna y también del poder del pecado. No se olvide, mi querido hermano. Y finalmente Pablo dice: por eso la iglesia debe estar comprometida en proclamar este evangelio. Porque él, ¿cómo termina? Para esto yo fui constituido, dice, predicador y apóstol y maestro a todos los gentiles. Y la iglesia es una iglesia apostólica, porque la base es la oración y la predicación. Esa es nuestra vocación. ¿Y qué predicamos? Este evangelio, que hay un solo Dios y es el único Salvador, Jesucristo, el único que puede interceder por nosotros o mediar para tener salvación de vida eterna, para enfrentar al mal de los males que sobrepasa todo virus que pueda aparecer en este mundo: el pecado, que nos acecha a diario, que destruye todo, que no ve niños, que no ve adultos, que no ve nada. El pecado. Bien, mi querido hermano, la vocación entonces de la iglesia es orar por todos los hombres. Pero también la vocación de la iglesia es predicar a todos los hombres. ¿Cuál es la razón de esta perspectiva global, de este enfoque universal? Es el anhelo de Dios y la muerte de Cristo. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y hay un solo Salvador, que es Jesucristo. Así que Pablo nos dice: la iglesia hoy más que nunca, la congregación local, esta debe mantenerse con esta perspectiva global, porque hacerlo es bueno y agradable delante de Dios. Termino con esto. Mire, mi querido hermano, usted lee Génesis y Dios empieza a hacer maravillas, creando con excelencia todas las cosas y crea al ser humano. Finalmente dice: bueno en gran manera. Es la misma frase que usa Pablo, que es bueno y agradable delante de Dios. Esta postura global, que la iglesia empiece a ser una iglesia íntima en oración, orando por todos, porque Dios puede traer lo que más anhela a nuestro corazón. Usted quiere vivir en un lugar que exista piedad, quietud, donde la honestidad es más visible que nunca. El mejor camino es un pueblo de oración. Quiere que nuestros gobernantes tengan algún temor de Dios, es más, que sean salvos. Empiece orando por ellos. Oremos por las autoridades en la salud hoy en día, que están batallando por tomar más decisiones, porque será provechoso para nosotros. Pero la iglesia, si no dobla rodillas, no se queje después.
No nos quejemos, no seamos tan críticos y solo ponemos el dedo y si yo fuera esto, hiciera aquello. No, ese es el papel, no, ese es el papel nuestro. Nuestro papel es intimar con Dios, con súplicas, con peticiones. Finalmente, querido hermano, no hay nada más glorioso que la oración. Yo recibo noticias. ¿Por qué el pastor no me visita? ¿Por qué? A veces no se alcanza con todos. O usted tiene interés que algún hermano le llame. Tal vez no podamos vernos ahora como antes. No podemos asociarnos como antes. Sí, verdad. Pero queda la grandeza de la oración. Usted ore ahí. Usted es así, de esta manera, el mayor influencer. Y sabe que no es que va a tener muchos seguidores, no es que usted va a tener fama, pero hay alguien que sí le es agradable y bueno, Dios. Porque para Él esto es agradable. Quiere contentar el corazón de Dios, sea este tipo de influencer. Hombre de oración, mujer de oración, padre de oración, madre de oración, abuela de oración, hijo de oración. Y ore por todos quienes usted escucha, se encuentra, ve. Siempre me digo, ¿por qué no hay milagros como antes? Aquí está la respuesta. Oremos. Bendito Padre, qué perspectiva más profunda y global tenemos como iglesia. Qué desafío el nuestro. Señor, perdónanos si hemos perdido ese enfoque. Perdónanos por el lugar que hemos dado a la oración. Vivimos en un mundo superficial que hace hincapié en lo ligero. Pero Padre, tu iglesia no se caracterice por eso. Perdónanos, ayúdanos. Que nuestro corazón esté unido al tuyo, que anhelas la salvación de todos. Ayúdanos a predicar a todos en el nombre de Jesucristo. Señor, tú retardas tu juicio esperando que algunos se arrepientan. Que eso llevemos presente. Y nuestra mayor lucha es con el mal más grande, el pecado del hombre, que ya se proveyó la gran vacuna, Jesucristo, el único, efectivo y suficiente. Te alabamos, Padre, porque nos desafías, pero que seamos columna de verdad, un pueblo sumido, un pueblo extasiado por la oración, un pueblo que en verdad busca tu rostro, porque espera ver a un Dios que se manifiesta trayendo paz y trayendo estas promesas que sí son posibles hoy en día. Gracias, Señor Jesús. Bendiga a mis hermanos. Y en cada momento, Señor, y en cualquier lugar, queremos aprender a orar sin mancha y sin